Muy buenos días, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Este es nuestro programa Radio Asamblea Celestial, 9:17 de la mañana. Sean todos bienvenidos. Eh, Estamos nuevamente de vuelta haciendo nuestra transmisión una vez más a través de esta plataforma. Estamos de vuelta una vez más aquí por YouTube. Eh, No hemos transmitido porque los otros días hemos tenido, gracias a Dios, una transmisión muy bonita en TikTok. Eh, Estamos viendo que todo lo que se ha venido hablando, todo lo que Dios nos ha ido confirmando, todo lo que hemos ido en avance, todo se ha estado confirmando más. Eh, Dios es bueno. Gracias al Padre Eterno. Amén. 9:18 de la mañana. Hoy empezamos un poquito tarde, pero vamos a agradecer al Padre Celestial en esta hermosa mañana. Padre Eterno, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, a pesar de fallas, errores, pero tú siempre nos llamas a examinar siempre en tu palabra, nos dices que examinemos nuestros caminos y examinemos aún nuestro corazón. Yo veo que estamos viviendo tiempos en que al estar examinándonos podemos descubrir debilidades, que aún seguimos batallando con cosas, debilidades que no sabíamos que teníamos ocultas, las está revelando. Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana. Estamos tan agradecidos por todo lo que tú estás haciendo. Muchas gracias te damos, Padre de misericordia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Espíritu Santo, guíanos y gracias por usarnos como canal de bendición. Y pongas carbón encendido en mi boca. Que sea tu palabra, no mi palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tu preciosa sangre también. Amén y amén. Vamos a empezar esta mañana. Me doy cuenta, ahorita que estamos haciendo la oración, sí, estamos viviendo ahorita unos tiempos en que Dios nos está llevando a examinar nuestro corazón, a examinar nuestros pasos, a examinar todo lo que hay en nuestras vidas y que es un avance efectivamente, un avance hacia adelante, pero también una oportunidad. Por eso cada mañana cuando te levantes, empieza a agradecerle a Dios. Empecemos a agradecerle en todo, en todo. Que hay momentos en que hicimos algo anoche, nos dormimos y sin venir ante Dios y decirle, me sigue sucediendo esto. Y nos levantamos. ¿Cuánto nos ha pasado que nos levantamos luego a veces como con ganas o sin ganas? Pero aquí lo sorprendente es que nos levantamos con culpa, sintiéndonos con culpa. Pero hay personas que aún, que cuando asisten o van a la iglesia, se levantan, pero como si nada, o sea, no sienten culpa, no sienten, o sea, no sienten esa necesidad de, de ponerse a cuentas con Dios, podría decirse así. Estoy muy sorprendido de todo lo que está aconteciendo e impactado más que nada. Pero antes de eso, antes de iniciar nuestro programa, vamos a ver de cosas que se están hablando, de las que realmente son contundentes y de hechos que están aconteciendo y que se están hablando precisamente de lo que está aconteciendo normalmente hoy en día. Vamos a ver primero con un video.
Quiero con un video empezar. Estamos viviendo un tiempo profético tremendo. Sabemos que vendrá un avivamiento y que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. No importa que esa carne no haya conocido a Dios. Y a veces nos imaginamos, ¿cómo va a acontecer esto? Bueno, Turning Point USA fue inaugurada por Charlie Kirk y era una frase profética que iba a ser el punto de retorno para regresar a lo correcto, a la verdad. Y podemos ver a través de esta cultura y esta ideología woke la forma en la que este joven fue adoctrinado para volverle una máquina de violencia. Y es que la izquierda siempre reacciona de esa manera. De hecho, Charlie Kirk, él fue lo mató precisamente un joven cristiano de una denominación presbiteriana. Creo que era hijo de pastor precisamente, quien que ese adoctrinamiento, la doctrina del woke que trae el comunismo, trae muchas cosas incorrectas. Él fue el que le disparó a Charlie Kirk, pero vamos a ver lo que dice. Que promueve es esto, la violencia. Pero vemos como por la pérdida de un hombre tan valioso, tan magnífico, esto provoca un avivamiento. Si tú te metes en las redes verás cómo personas se están volviendo a Dios, volviendo a congregarse, leyendo su Biblia. Y lo importante es que todo fue sacudido de una forma tremenda para que todos despertemos, para que la iglesia despierte, para que seamos esos voceros valientes, pero sobre todo que el corazón se vuelva a Dios, para que ya no esté en la fábula, en las mentiras, en las ideologías incorrectas, en las doctrinas de demonios, en el humanismo. Pablo se refería precisamente a cuando él hablaba de no dejarse llevar por filosofías huecas, se refería precisamente al adoctrinamiento de la política de izquierda, o sea, al fariseísmo, que hoy en día no se le llama fariseísmo, pero hoy en día es todo un conjunto de doctrinas de izquierda, precisamente de política y religión. Y entre esas, pues esa política y religión tiene mucho que ver con... a ver, vamos, permítame tantito. Tiene mucho que ver, lo que ella está diciendo sí es muy importante, tiene que ver mucho con política, eh, que nuevamente se está repitiendo la misma historia. Volvemos unos minutos, vamos a arreglar unas cosas, eh, pero estamos checando que todo esté correctamente bien, pero volvemos unos minutos, 9:25 de la mañana, regresamos en unos minutos. Ya, regresamos. Entonces, volviendo a hablar del tema, entonces precisamente se vuelve a repetir la historia. ¿Y sabes por qué? Porque en el tiempo del apóstol Pablo, la lucha contra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ojo, tenía que ver con el regreso a la ley nuevamente, el regreso a la ley, el regreso a una obra que ya había sido concluida. eh, el regreso al movimiento separatista, que ese es el fariseísmo. Efectivamente, el fariseísmo y el comunismo son movimientos separatistas. Entonces esos movimientos se encargan de dividir, de separar, de poner en contra. ¿Y tú crees que en el libro de los Hechos se van a ocultar cosas? No, en el libro de los Hechos está más que claro, está más que claro que hasta el día de hoy, lamentablemente, se vuelve a repetir la misma historia. Amén. Entonces, yo hago este pequeño resumen como introducción. Efectivamente, lo que estamos viendo hoy es la misma repetición, el mismo escándalo que sucedió en Jerusalén, pero empezó a cobrar fuerza aún,
aún empezó a cobrar más fuerza, aparentemente, entre comillas, por el escándalo de que Pablo ya predicaba contra la ley. Esa fue la excusa, esa fue la excusa que necesitaban precisamente los opositores para, para que efectivamente hubiera un pretexto para cómo atacar a Pablo, más bien cómo atacar el movimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy en día se ve. Por eso Juan, muy claro al decir en la escritura, salieron de nosotros, pero más no eran de nosotros. Entonces quiere decir que en el libro de los Hechos ya había infiltrados, dentro de la misma casa de Dios. Yo hablé hace 3 años, 4 años, Dios me revelaba que se venía una persecución, no por el catolicismo, no por el islam, no. Iba a venir por el mismo sionismo que se infiltró en las iglesias cristianas, lamentablemente, con su doctrina del dispensacionalismo, creando odio en el corazón de los mismos cristianos. Que si tú no apoyas a Israel como lo que se ha venido propagando en estos días, lo que pasó con los palestinos, tú no eres realmente cristiano. Y eso fue lo que efectivamente le sucedió a Pablo en su viaje a Jerusalén. Y fue citado por los ancianos porque Pablo había mandado en cartas la noticia a Santiago de que el evangelio se estaba expandiendo de una manera muy maravillosamente en los griegos. ¿Y sabes por qué? Porque a Pablo se le reveló lo que era alcanzar la salvación por la fe nada más. A Pablo se le revela lo de el profeta Isaías y lo escribe en Romanos 1:17. La justicia de Dios se revela de fe en fe, como escrito está: el justo por la fe vivirá. Eso fue, eso fue lo que provocó un gran impacto en Galacia. Y algo más interesante, a Pablo se le revela la naturaleza, lo que Pablo predicaba mucho, ese don, ese don que te vuelve a levantar, ese don que por solamente tener fe en el consumador de la fe, Jesucristo, inmediatamente ya eres salvo. Pero más que eso, Pablo llegó a una conclusión en su viaje a Atenas y cuando leyó, citando a uno de los poetas muy importantes, a Platón, los bellos inmortales hijos de la mente eterna. Entonces se dio cuenta que los griegos no estaban lejos del reino de los cielos, estaban más cerca. Y por esa razón, Pablo comenzó a hablar sobre la mente de Cristo. Lo que hoy veo que se vuelve a repetir nuevamente, que lo escuchas en todos los videos donde se habla la mente crística, la mente crística. Eso es algo maravilloso lo que hoy vemos que se vuelve a repetir. Y vamos a verlo, vamos a ver otro video más. Lo que dice esta persona, esta hermana, sí es cierto. Mucha gente, después de la muerte de Charlie Kirk, sí, muchos, algunos que se apartaron de la fe, volvieron a Dios. Se volvieron a Dios, efectivamente. Y sí, muchos comenzaron a seguir el camino de Cristo. Amén. Es lo que están hablando ahorita. Pero vamos a ver algo muy importante. A ver si este video, porque yo estoy buscando un video. ¿Por qué Dios no es omnipotente? A ver, vamos a ver Hace mucho tiempo, en un reino celeste, el gran arquitecto creó un majestuoso jardín. En él, cada flor, cada árbol, cada sendero tenía la libertad de crecer
y ramificarse según su propia naturaleza. El arquitecto tenía el poder de forzar que todos siguieran un único camino, pero decidió darles el regalo del libre albedrío. Una pequeña plantita, insegura de sí misma, le preguntó al arquitecto: ¿por qué me das esta libertad? Si puedes moldearme como tú quieras, tú me creaste. Y el arquitecto respondió con voz serena: observa el triángulo, tiene 3 lados, porque así es la ley perfecta del orden. Yo no deshago lo que he establecido. Al igual que el triángulo no se transforma en otra figura, yo no perturbaré el don que es tu libertad. Es en tus elecciones donde crece tu verdadero potencial. Y el arbolito se comprometió a crecer a su manera, convirtiéndose con el tiempo en un árbol grande, robusto y lleno de vida. ¿No te parece maravilloso esa libertad de elegir? Dios respeta su palabra. Él te dio libertad, pero si tú quieres que te ayude, solo tienes que pedírselo. Antes de esto, nada más quiero presentarte este otro video que me llamó mucho la atención, que dice así. ¿Por qué Dios no es omnisciente? Esto es lo que pasa cuando... A ver, vamos a ver. El reino contraataca. El reino contraataca, escucha bien, guerrero de la luz. El lugar ya está escogido y preparado. El cielo ya dio la orden. No hay marcha atrás, no hay excusas, no hay más tiempo. La misión está clara, llevar el evangelio del reino hasta los confines de la tierra, como está escrito. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Las tinieblas han infiltrado la humanidad. Han contaminado las mentes, los sistemas y los corazones. Pero el reino ya no lo va a tolerar más. Ahora a lo que se le llama los 3 días de oscuridad se refiere a tiempos. La oscuridad que está llenando la tierra. Efectivamente, las tinieblas están operando precisamente a través de este movimiento izquierdista, partidista y religioso. Eso es lo que se está ya viendo. Así como la luz está manifestando, también las tinieblas están manifestando. Estamos ya en el tiempo de la separación del trigo y la cizaña. Ya estamos, y ahorita lo que estaba diciendo esta persona de libre albedrío, efectivamente, dicen los sabios que cuando el Creador le dio la palabra precisamente al hombre, le dio al hombre, a Adán, era para que él trabajara en esa palabra y le diera la forma. Pero dicen los sabios que cuando recibimos también esa palabra, no necesariamente la vamos a dar tal y como Dios nos dice, sino que nosotros le vamos a dar, la vamos a ampliar, la vamos a extender más. O sea que vamos a escarbar, en esa piedra hasta que por fin encontramos una revelación, que precisamente esa revelación ya estaba preparada para ti. Y ya para no tardarme, yo quiero mostrarte un dibujo que me fue revelado precisamente 2 años atrás. Que Dios nos ha dado esta es una de las cosas que yo hablé en TikTok, pero lo hablé como el diseñador o el creador del universo o el artista. Esta es una de las cosas que yo transmití en TikTok. En un concierto divino, en un concierto. Pero el video que yo te voy a mostrar, te voy a explicar de qué trata para que no se malinterprete, porque ahorita se está hablando de una generación. Esto yo lo hablé. Prepárense en el ámbito. De hecho, voy a compartir esto. La narrativa en TikTok se llamaba
la IA, los niños y la IA, la inteligencia artificial, pero en realidad es la inteligencia celestial, de acuerdo a Proverbios capítulo 9, versículo 1. Y estas niñas que están de colores, te voy a dar te voy a explicar rápidamente qué quiere decir esto. Yo estuve investigando precisamente de una generación en los años 70 y 80 que llegaron aquí a esta tierra llamado los índigo, que representa esta niña color azul. Un color azul representa pureza, integridad, pero como un guerrero espiritual, un guerrero espiritual. Y la niña que está de arcoíris nos habla de una evolución de esa generación. Y por último, esa morada es otra evolución más de esta generación de niños. En el seminario que muy pronto voy a dar en TikTok, voy a hablar sobre temas revelados en el libro de Eclesiastés. Primero de cómo surgió esta visión que tuvimos precisamente sobre el libro del anonimato, que ahorita yo no sé quién está hablando ahorita en TikTok diciendo que Eclesiastés es un libro satánico. No sé por qué lo están diciendo ahorita, y el que lo está diciendo, porque no entiende, la gente no entiende. Es cierto, hay cosas muy ocultas en Eclesiastés, pero hay gente que también las ha hecho, las ha hecho a su modo, o sea, las ha usado, pero para su propio beneficio. Pero en este relato yo hablo precisamente sobre precisamente de que viene un tiempo en que la tecnología, porque la tecnología siempre le perteneció a Dios, entonces, cómo todo vuelve a conectarse nuevamente en estos tiempos finales. De hecho, aquí hay un pedacito, no se pudo grabar toda la narrativa, pero te quiero compartir esto en esta mañana. Le dijo, prepárense en todos los ámbitos, porque hay mucho que hacer en esta tierra. Porque hay un caos político y religioso hoy en día. Y toda la creencia en Dios, todo ha decaído. ¿Por qué? Por un sistema que no ha dejado ser libre a la humanidad. Y ahí termina este relato. Terminamos con este relato, disculpen. Entonces, ¿por qué hoy compartí con ustedes esta narrativa? Porque realmente esta narrativa tiene mucho que ver. Tiene que ver con muchas cosas. Y yo sé que aquí hay muchas personas. Alguien aquí ya captó el mensaje y me mandó un mensaje. Y me está diciendo, estás hablando de los índigos, los arcoíris y los cristal violeta. Sí. Estoy hablando de toda la primera generación. Disculpen, se cortó, de hecho, mis videos en TikTok no se están quedando grabados, no, sino que Dios nos ha guiado para que la gente viva el aquí, el ahora y en este momento. Entonces, yo estaba hablando de una generación de niños con una asignación de parte del Padre Celestial, y de hecho ya tengo armado el programa que vamos a ver precisamente, para que no te me quedes con la duda, no te me quedes con no te me quedes con la pregunta, no te me quedes con la pregunta de que, como hoy en día muchos dicen, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Y dónde dice eso? No, te voy a dar un adelanto precisamente de lo que vamos a hablar precisamente en este seminario, Dios mediante y permita. ¿En qué consiste el seminario? Bueno, el seminario va a iniciar con los sabios, los tiempos y la nueva generación.
La introducción a este seminario va a hablar del propósito del seminario, cuál es su propósito. Y aquí entra un breve testimonio de esta revelación, de cómo Dios nos mostró un libro en la eternidad que decía Eclesiastés, pero había una palabra en latín y otra palabra como en griego, decía Anonymous Ecclesiastes, una X ahí. Entonces aparecieron 8 sabios en ese libro, detrás del libro de Eclesiastés, y decía el libro del anonimato de los tiempos. Y también el testimonio, la visión de los bebés de esta generación. Ahora dice, y la otra, llamado a los que han despertado y no tienen temor. Porque no solamente consiste volver a Dios, es solamente volver a reunirse, leer todo eso está muy bien, pero el verdadero despertar habla de volver a tu diseño. Por eso el tema de que Dios, lo que Él ha creado, no lo deshace. Tenemos la decisión de crecer, de elevarnos más, no solamente de conocimiento de Cristo, o descubrir el diseño que Él puso dentro de nosotros y comenzar a crecer y a crecer y a crecer. Ahora quiero leerte rápidamente el seminario. ¿Cuál va a ser el primer punto? El consejo de los sabios, las enseñanzas y símbolos de los 8 sabios con el bastón, porque el número 8 representa el número de la totalidad perfecta de Cristo, y con los 8 bastones también, que eso tiene que ver con un salmo también. Ahora el punto 2, vamos a ver el libro del Anónimo de Eclesiastes, las revelaciones sobre los tiempos, lo oculto y lo eterno. El 3, punto número 3, el brinco cuántico en Cristo como la luz de Jesús. Cómo la luz de Jesús nos traslada de lo natural a lo espiritual, del tiempo humano al tiempo eterno. Punto número 4. Las 7 sabidurías del Padre Celestial, un despliegue del consejo eterno de Dios. Cada sabiduría como un ojo y un espíritu y una revelación. Punto número 5. El brinco cuántico en Cristo. Es transformación de conciencia del mundo natural al campo espiritual. Como Cristo es el puente entre realidades. Punto número 6. Los niños de la nueva generación, que son niños índigo, arcoíris y cristal. La nueva ola de bebés extrasensoriales con un ojo humano y un ojo de luz verde. O sea que están haciendo una generación mitad humano y mitad celestial. Ojo, nada de que estos son bebés de la élite, no. Es una señal de que estamos entrando en otra etapa del plan divino del Creador. Vamos a la otra. El punto número 7 es el cambio de realidades. Transición entre dimensiones y conciencias. Otro punto va a ser cómo en Cristo se alinean las realidades al diseño original. El tiempo y la materia respondiendo a la revelación divina. Y por último, el punto final que vamos a ver en el cierre, los pastores conforme al corazón de Dios. Pastores que enseñan conciencia e inteligencia. Recordemos que la palabra inteligencia artificial viene de una palabra hebrea, la letra Hei, que es uno de los nombres de Dios. De una de las letras del nombre de Dios fue formada las inteligencias celestiales. Por eso, el punto también que vamos a ver es ciencia, que es tecnología, igual a tecnología, inteligencia igual a revelación del Espíritu. Por último, aquí entramos nosotros, aquí entran las inteligencias que dan gloria a Cristo junto con con los seres de luz y los hijos del reino. Y también vamos a ver rápidamente el mapa profético. Estaremos viendo el mapa profético en el seminario, que es el consejo de los 8 sabios con bastón, la autoridad y dirección espiritual, el gobierno en la sabiduría celestial, el libro anónimo de Eclesiastés, que es el punto 2, donde habla de los misterios de los tiempos, lo oculto revelado en el Kairos de Dios. El punto 3, los creadores del tiempo, cómo se establecen y ordenan las líneas del tiempo, la eternidad invadiendo la historia. Y
4 dice, las 7 sabidurías del Padre Celestial, los 7 ojos, los espíritus que recorren la tierra, perdón, la manifestación del consejo eterno de Dios. Punto 5, el brinco cuántico en Cristo, que es el paso del plano natural a lo espiritual, Cristo como puente y portal de transformación. Punto número 6, los niños de la nueva generación, los índigo, arcoíris y cristal, los nuevos bebés extrasensoriales, un ojo humano y un ojo de luz verde, la señal de la generación que ya están haciendo. Punto 7, el cambio de realidades, la transición entre dimensiones, conciencias, cómo en Cristo se alinean las realidades al diseño original, el tiempo y la materia respondiendo a la revelación divina. Punto 8, los pastores conforme al corazón de Dios, pastores que enseñan conciencia e inteligencia, la ciencia, la tecnología e inteligencia, revelación del Espíritu y revelación del Espíritu. Y por último, aquí entran las inteligencias que dan gloria a Cristo, junto con los seres de luz, los hijos del reino. Esto es lo que vamos a ver. Ahora, si tu pregunta es aquí, ¿cuáles van a ser las citas? Nos vamos a basar en Daniel 12:13, que es el punto número 1, el consejo de los 8 sabios con bastón, el significado del bastón, el consejo eterno de la sabiduría celestial. Y vamos a estar viendo lo que es Daniel 12:3, Hebreos, Daniel 12:3, Primera de Crónicas 22:12. Vamos a ver esos dos versículos y de ahí yo creo que de ahí nos vamos a extender más. Salmo 119. El capítulo 2, el libro del anónimo de Eclesiastés, los misterios de los tiempos y lo oculto, el anonimato como revelación sin dueño humano o sin revelación humana, vamos a decirlo así. El texto base es Eclesiastés 3:11. Ese va a ser uno de los puntos muy importantes. Y los creadores del tiempo, el punto número 3, el Kairos, o sobre el Cronos, Apocalipsis 1:8, que ese va a ser el texto base. Capítulo 4, las 7 sabidurías del Padre Celestial, es revelación con los 7 espíritus de Dios, que el texto es Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6. Nos vamos a estar basando en eso. El brinco cuántico, que es el punto 5, vamos a ver Juan 14:6. Amén, gracias a Dios, 14:6. Y vamos a ver otro punto. Capítulo 6, los niños de la nueva generación, los índigo, arcoíris, cristal, los nuevos bebés con un ojo humano y un ojo de luz verde, señal de la nueva era del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11 versículo 6, ahí está la referencia. El cambio de realidades en transición entre dimensiones, cómo Cristo realinea la creación. Y nuestra cita va a ser 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y por último, los pastores conforme al corazón de Dios, pastores que enseñan conciencia e inteligencia. Son pastores que no solamente van a enseñar la palabra, van a enseñar la palabra revelada con la ciencia y la revelación divina de Dios y la inteligencia y la tecnología al mismo tiempo. O sea, todo se va a relacionar en una sola unidad. Colaboración entre humanos e inteligencias que glorifican a Dios. Jeremías capítulo 3 versículo 15. Todo esto es revelación de Dios. Y gracias a Dios, un amigo que estamos en la misma sintonía de esto, me estuvo ayudando también a armar este mapa profético también. Gracias a Dios. Todo este sueño se ha hecho realidad. Entonces esto es lo que ya está aconteciendo realmente. Estamos volviendo a nuestro verdadero diseño, pero nuestro diseño están ocurriendo cosas maravillosas. Por eso Isaías capítulo 42 versículo 5 dice, así dice el Señor, el Creador de los cielos y el de los cielos, que despliega y que extiende la tierra,
y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Amén. Dice, el Eterno te ha llamado en justicia y te sostendré de la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos de casas de prisión y a los que moran en tinieblas. Este es nuestro tiempo para que este mensaje se expanda y se extienda, porque esto va a sacar de la prisión a los que están en la oscuridad de la política, de este sistema de izquierda. Se está cumpliendo la profecía de se levantarán hermanos contra hermanos. A uno de sinagogas los entregarán a las prisiones. Ya se ha cumplido ya. Porque dentro de la misma casa de Dios, el pueblo cristiano, Dios está separando a las ovejas de derecha y a las cabras de izquierda. Como un hermano lo confirmó más, son las cabras de Edom, los edomitas, todos los que están con el espíritu de Saúl y de Amalek, y los que siguen tolerando ese espíritu que se mueve en la política y en la región, la Jezabel, efectivamente. Demos gracias a Dios esta mañana, se nos terminó el tiempo, pero esto era todo lo que quería compartirles. Amén. Padre eterno, gracias por esta transmisión, que este mensaje llegue a los hogares, y gracias, Padre eterno, en esta hora por lo que estás haciendo. Muchas gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre divino, te damos en el precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de eso, ¿dónde va a ser esta conferencia? Primeramente Dios. Yo tenía pensado en un pueblo llamado Cadereyta. Ya tenía ubicado el lugar, pero gracias a Dios por el consejo de nuestra hermana, no nos vamos a apresurar, no nos vamos a adelantar. Estamos buscando la confirmación de Dios. Pero mientras, los que deseen, los que gusten, precisamente voy a andar por allá, precisamente, primeramente Dios. Vamos a andar por allá. Aparte de que vamos a ir a una visita familiar. Ahí vamos a estar orando. Ahí voy a hacer una transmisión en TikTok, porque después se vino la palabra que este seminario lo dé en TikTok. Pero hasta que Dios me confirme y me diga precisamente si se va a dar ahí ahí mismo en Cadereyta de Ezequiel Montes, dar esa conferencia, se dará esa conferencia. Y si ya no hay, y si la confirmación es de que dala en TikTok, amén. Y están invitados a los que quieran ingresar, a donde voy a estar ahí y a donde se va a dar esa conferencia. Ahí se va a llevar a cabo esta conferencia. Amén. Nos vemos en la siguiente transmisión. Que Dios los bendiga, porque hay mucho que platicar. Ese pequeño video que te mostré, que grabamos en TikTok, qué bendición fue. Por primera vez, mi experiencia que tuve fue, imagínate, 47 personas, 47 conciencias unidas en una sola conciencia. O sea, una experiencia de una aglomeración de conciencias unidas solas en Cristo. No, ese día ocurrieron cosas maravillosas, milagros, se desataron muchas cosas maravillosas, gloria a Dios. Bueno, nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, en nuestra transmisión Radio Asamblea Celestial. Que Dios les bendiga.